Ok, ahora sí. Hola y bienvenidos todos. Estamos en el grupo Pequeño Rebaño. Hoy vamos a hablar del tema que he propuesto de la libertad en Jesucristo. Es un tema muy recurrente en los evangelios y en las cartas también. Se habla mucho de esto de la libertad y Jesús nos habla también mucho de esto de la libertad. Y creo que lo vamos a hacer al revés hoy. Normalmente comenzamos leyendo el estudio y después nos vamos a tratar de definir las cosas, tratar de darle sentido. Y yo quiero empezar por tratar de darle sentido primero a lo que es la libertad. ¿Qué es lo que es la libertad? ¿Qué es lo que es la libertad para nosotros? ¿Quién me puede decir de lo que estamos aquí? ¿Quién me puede decir para ti qué es la libertad? ¿O qué es ser libre? En el mundo el ser humano en cierta forma habla mucho de libertad. Definiciones de libertad que el ser humano encuentra es estar, cada uno tiene su determinada, por decir, definición de libertad, pero yo quisiera mencionar la libertad que ofrece Cristo. Una libertad que el Señor nos como lo contrario, el Señor dice que no seamos esclavos de las cosas de este mundo o los afanes, como le podamos mencionar, sino que seamos libres en él. La verdadera libertad de Cristo es vivir, disfrutar eh, de la vida, de la vida de una manera que que no sea una cara, que no tengamos que llevar un yugo, ese yugo nos esclavice, sino que seamos libres en el sentido de no estar sometido a algo. No sé si me hago entender, no estar sometido a algo. Sí, más o menos se entiende, no estar sometido a algo. Y realmente nosotros en este mundo podríamos lograr no estar sometido a algo. O sea, lo digo porque, por ejemplo, nosotros tenemos, para empezar, tenemos un cuerpo que tiene límites. O sea, tiene límites físicos. Estamos en este cuerpo y ese cuerpo tiene límites. Entonces, tenemos libertad de movimiento, pero realmente esa libertad de movimiento no es total. No podemos movernos allí donde queramos totalmente. Hay muchas cosas que no están en nuestra libertad. Por ejemplo, parecería que tenemos la libertad de hacer lo que queramos, pero, por ejemplo, no podemos decidir no beber agua o no comer o no ir al baño. O sea que hay un montón de cosas que nosotros tenemos que hacer. Eso sin hablar de las condiciones que tenemos dentro de los sistemas del mundo, o sea, el gobierno, nuestras ciudades, nuestras familias, la escuela, el trabajo, etcétera. O sea, muchas cosas que nos condicionan. Y aunque se supone que tenemos una cierta libertad, y hablamos mucho también nosotros, no solamente dentro del Evangelio de Libertad, a veces parece como que esa libertad es estrecha. ¿Qué quiero decir con estrecha? A que esa libertad es como la libertad de decidir entre un pequeño puñado de opciones en cada momento. Es decir, es como, no parece una libertad realmente plena, sino eso, como una libertad estrecha de decidir entre ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros podremos decidir no pecar, decidimos no pecar. Es una decisión que tomamos. Pero, ¿qué sucede? Que pecamos. Decidimos no pecar, pero pecamos. Entonces, ¿será que nosotros realmente somos, por ejemplo, libres de no pecar? Alguien de lo que estamos aquí, de todo lo que estamos aquí, ¿alguien cree que de verdad es libre de no pecar? O mejor dicho, porque puedes creer que sí, pero una pregunta más clara es, en el momento que tú decidiste que no querías pecar más, desde ese momento, ¿no has vuelto a pecar? Alguien que le puede levantar la manito a alguien que no haya vuelto a pecar desde el momento en que decidió no pecar. Ok.
Y también vamos entonces ahora sí solamente levantando la manita. Nadie levantó la mano. Ok. Eh, Albertina, ¿iba a decir algo? Sí, también, porque todo, nadie nos podemos explicar, porque todos vamos a explicar cualquier cosa, comer, mirar, hablar, y no podemos caminar sin picar. Siempre, cualquier error, siempre nuestro pensamiento se equivoca, siempre equivocamos. Sí, Nadie es perfecto. No sí, podemos ser fácil. Ah, no, yo no pico nunca, no vuelvo a picar, yo soy perfecta, yo soy. No, esa seríamos una mentira. Esa sería, no sí, sé, más claro. allá. Esa es la realidad, ¿verdad? Esa es la realidad que nosotros vivimos. Entonces, ¿realmente somos libres de no pecar? Hay personas que creen que sí, hay gente que cree que sí, que tenemos la libertad de no pecar. Y, y bueno, por ejemplo, ante una situación, nosotros, por ejemplo, podemos decidir no robar. Y yo sé que la mayoría de los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, hemos tomado decisión muchas veces, hemos decidido no robar, ¿verdad? Hemos decidido, por ejemplo, no hacerle daño a alguien, no maltratar a alguien. Y hemos Ya tomado eso, muchas buenas decisiones en ese sentido, ¿cierto? Sin embargo, la realidad es que aún así, nosotros siempre hay cosas, unas y otras, nos damos cuenta o no, como dice Albertina, dándonos cuenta o no, percatándonos o no, que realmente, si somos sinceros, siempre terminamos de una u otra manera pecando. Entonces, es la cuestión, ¿realmente somos libres para no pecar? ¿O tenemos la libertad de decidir si vamos a pecar o no? No sobre algo específico, porque realmente sí, podemos decir, esto yo no lo voy a hacer en este momento y tomar una buena decisión, ¿verdad? Pero en general, podemos escapar del pecado o estamos atrapados en algo de lo que no podemos escapar. ¿Qué ustedes creen? en cosas grandes no, en cosas grandes no, esa es ya otra cosa ya, cosa grande, que hacer pequeñas cosas sí, cualquier cosa, siempre a veces a comer o mirar, hablar, cualquier cosa, hoy esta comida no tiene que ser así, es también nuestros errores, pues, nuestra equivocación. En ese lado yo lo hablo, pues, no podemos ser tan así perfectamente bien, bien derecho como recto sin equivocarse. Ese digo yo, pero más grande picar, esa sí, otra cosa ya eso. Sí. Hay personas que también hacen esas cosas que llamamos grandes, también, ¿verdad? Así, Sí. pues. Y a veces la hacen no habiéndola planificado, porque a veces, por ejemplo, se encuentran en una situación y una cosa lleva a la otra y se alteran y, por ejemplo, una persona puede hasta herir a otra persona porque una cosa llevó a la otra, ¿verdad? Y es como que hay algo que te va llevando, que te va impulsando, que te arrastra, a veces se dice. En política se usa un término que tiene que ver con lo que pasa pasa con la parte bélica, que es que se dice que lo que empiezan la guerra, la empiezan ellos, pero después la guerra es la que los lleva. O sea, como que tú empiezas la guerra, pero después la guerra es la que te lleva a ti. Pero lo pongo el símil, yo siempre pongo los símil dentro de política porque yo lo veo, lo mismo que veo en la política, lo veo en el ser humano individual, en cada uno de nosotros individual. A veces nosotros no queremos hacer cosas, pero las situaciones poco a poco tomamos una sola mala decisión y esa sola mala decisión nos puede ir llevando y arrastrando la consecuencia de ellas hacia otras cosas que también no son positivas. Entonces, sentido general, pienso que realmente nosotros, aunque a veces queramos creer que sí, realmente estamos como dentro de un pozo. Estamos como dentro de un pozo. Y dentro de ese pozo, digamos, hacemos lo mejor que podamos, ¿verdad? Cuando tomamos la conciencia de que queremos hacer lo bueno, hacemos lo mejor que podamos, pero nunca terminamos de salir del pozo. Al fin y al cabo, siempre estamos ahí adentro. Ese es el pozo del pecado. Entonces, por qué? O sea, ¿qué es lo que nos arrastra a eso? ¿Qué es lo que sucede? Hay una
especie de prisión, hay una especie de atadura, digámoslo así, que siempre nos vuelve y nos arrastra a llevar a pecar, a pesar de que hemos tomado una decisión. Hemos tomado la decisión de ser de Cristo, o hemos tomado la decisión incluso antes de ser de Cristo, hemos tomado la decisión, o sea, antes de tomar la decisión de ser de Cristo, porque lo somos como quiera, eh, hemos dicho, yo no voy a cometer cosas contra los demás, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Y siempre lo que encontramos es que nos traicionamos, traicionamos esa decisión que hemos tomado, traicionamos esa voluntad que hemos tomado, ¿verdad? Y nos enojamos mucho cuando vemos que otros fallan. Nos enojamos mucho cuando vemos que otros fallan. Y la razón por la que nos enojamos mucho cuando vemos que otros fallan es justamente porque nos vemos reflejados en ellos. Justamente, es por eso. Si nosotros, si nosotros no falláramos, si nosotros no cometiéramos errores, si tuviéramos esa capacidad de no fallar, en realidad no nos molestaría que los otros fallen. Fíjense que siempre se discursa lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Lo que se discursa siempre es lo contrario. Es como, por ejemplo, que la gente dice, bueno, está bien que todos cometemos errores, pero yo no robo, ¿verdad? Cuando está mirando, por ejemplo, a una persona que le ha robado dinero a otros y que está siendo sometido a la justicia, en los medios y todo esto, dice, y uno se justifica diciendo, bueno, todo sí es cierto, todos cometemos errores, pero mira lo que hizo, ¿verdad? Y posiblemente, o hasta cierto punto, no posiblemente, esa es la realidad. Lo que sucede es que nosotros estamos viendo que aquel hizo algo de lo cual nosotros nos contuvimos o que creemos que no hemos contenido. Es decir, que aquel que hizo algo muy, 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 muy malo, en eso malo que hizo algo que tal vez nosotros hemos sentido alguna tentación de caminar a ese camino o por lo menos de pisar los primeros pasos de ese camino y nosotros no hemos contenido. Es decir, nosotros cuando vemos a alguien que ha hecho algo muy, muy, muy malo, entre comillas, lo pongo entre comillas porque no hay pecados más, no hay pecados, aunque nosotros le llamamos grandes, en realidad no hay pecados grandes y pecados pequeños, son todos iguales, todos son pecados, todos estamos dentro del mismo pozo. Cuando nosotros lo vemos, entonces nosotros decimos, wow, o sea, está haciendo algo muy malo. ¿Sabe qué es lo que está haciendo? Algo que nosotros haríamos. Si nosotros vemos, voy a poner un ejemplo para que se entienda un poquito, para que se trate de vislumbrar lo que quiero decir. Si nosotros vemos un niño pequeño, un niño de 1 año, ¿sí? Un niño de 1 año, viene por ahí caminando, tratando de caminar, porque apenas camina, ¿verdad? Y tratando de caminar y se agarra de las gavetas y tratando de caminar y agarra un jarrón y lo tira para el suelo y lo rompe el jarrón. Nosotros vemos al niño, por lo menos la mayoría de nosotros, ¿qué diría? El niño está aprendiendo a caminar, está explorando, ¿verdad? El niño no sabe lo que hace. Tuvo el jarrón por su naturaleza tratando de caminar, ¿verdad? Nosotros no creemos que nosotros, ya siendo adultos, podríamos hacer lo mismo que el niño, que es ir por ahí tratando de caminar a gatas, tratando de agarrarnos de algo y tumbar, por ejemplo, un jarrón y romperlo. Si un niño de 12, 13 años rompe un jarrón, tú no piensas que lo hizo sin saber lo que estaba haciendo. Por ejemplo, si el niño viene, agarra el jarrón y lo rompe. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que un hecho que alguien hace, en este caso ese niño pequeño, al nosotros no reflejarnos como que nosotros tenemos el mismo nivel de conciencia que ese niño, o que ese niño pueda tener la maldad que nosotros tenemos, ya el hecho pasa a ser irrelevante. Por eso el hecho es irrelevante, porque nosotros no vemos en el niño la maldad que puede haber en nosotros. Entonces, el hecho de que rompa el jarrón, o el hecho de que dañe cualquier cosa, o que queme la casa, ¿verdad? Nosotros
lo vemos más, no lo vemos como, no lo vemos reflejado en nosotros. Eso es, no vemos que en ese niño pueda haber la maldad que sería lo necesario o la negligencia que sería lo necesario para que nosotros hagamos lo mismo, que nosotros rompamos jarrón o que quememos la casa. Pero sí la vemos, por ejemplo, en el adulto. Si no viéramos eso en el adulto, que está en nosotros, esa capacidad de poder hacer el mal, realmente nosotros no nos ofenderíamos. No nos ofenderíamos. Pero el punto es el siguiente. Esto lo digo también recordando lo que siempre mencionamos, cuando Jesús dice, perdona a los que no saben lo que hacen, de allí desde la cruz, tenemos que entender que Jesús no es uno de nosotros, en el sentido de que nuestra conciencia, nuestro nivel de conciencia sobre lo que hacemos, nuestra capacidad, aquello a las cosas a las que estamos atados, es como cuando, o sea, en un ejemplo asimétrico, claro, es como cuando nosotros vemos un niño de 7, 8 meses. O sea, Jesús así es que nos ve a nosotros. En realidad así es que Jesús nos ve. O sea, Él no nos ve como, mira, hicieron esto malo porque querían hacerlo, porque en ellos hay la maldad, sino que lo que ve es como que nosotros sí tenemos la maldad, pero no es porque nosotros queramos. Él no ve que nosotros tenemos la maldad porque nosotros queramos. La realidad es que es porque estamos en ese pozo del que estoy hablando. Es decir, toda la humanidad, todos nosotros estamos como metidos en ese pozo. Y nosotros no podemos salir de ese pozo. Puedes creer que sí, pero nadie ha salido. Hasta el día de hoy, en todo el tiempo que tiene la humanidad, todos los miles de millones de personas que han pasado por este mundo, nadie ha salido de ese pozo. Todos estamos atrapados ahí. Aunque tengamos la ilusión a veces de que sí, de que podemos, no voy a pecar, no voy a cometer errores. Todos estamos atrapados en ese pozo, no podemos salir. Es como una cárcel. Es como una cárcel. Entonces, considerando esto, vamos entonces ahora sí a la presentación. A ver cómo Dios nos ayuda con esto. Ser libres en Cristo. Vamos a comenzar aquí. Condición de libertad. Vamos a leer en Lucas 4:18. Florencia, ¿lo puede leer, por favor? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Amén. Una de las preguntas que siempre uno se hace es, ¿a qué vino Cristo? Y la respuesta más cotidiana, ¿cuál es? Vino a morir por nosotros. Ahora, ¿qué dice Jesús aquí? Jesús aquí está diciendo que el Espíritu está sobre él, que él ha sido ungido, ¿verdad? Para dar buenas noticias a los pobres, el Evangelio, y que ha sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, ¿a qué fue enviado Jesús? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, o sea, a anunciar libertad a los cautivos. Es decir, a los que estamos dentro del pozo. A los que estamos en ese pozo, que nos es imposible salir. No podemos salir del pozo. Ninguno de nosotros. Por eso es que cuando vamos entendiendo esto, nos damos cuenta por qué Jesús dice que cuando condenas a tu hermano te está condenando a ti, porque tú estás condenando a alguien por estar en el pozo que tú mismo estás. Yo te estoy diciendo, tú haces el mal porque tú estás en el pozo, pero yo estoy en el mismo pozo que tú, el pozo del pecado. Estamos atrapados en la misma condición, estamos atrapados en el mismo problema. Unos pecan de una manera y otros pecan de otra, pero todos pecan. Estamos en la misma casa. Todos estamos en la misma casa. Entonces, Jesús nos dice que a qué que él viene. En realidad lo que él viene es a libertar a los cautivos, es decir, a liberar a los que están presos, a los que están cautivos, a los que están atrapados, a los que están metidos en el pozo. ¿Quiénes? Nosotros.
Pero nosotros que estamos en el pozo, no nos damos cuenta de que estamos en el pozo. Nosotros que estamos atrapados en ese pozo del pecado, no nos damos cuenta. Prueba de ello es porque condenamos a los demás. Si nosotros cuando condenamos a los demás, por ejemplo, como decía, por hacer algo muy malo, ¿verdad? Que en realidad en nuestro interior lo estamos reflejando nuestra propia naturaleza en ese alguien que hizo muy malo, no nos estamos dando cuenta porque no estamos viendo, no somos capaces de ver que esa persona que hizo eso muy malo, en realidad está en la misma condición que nosotros y nosotros en la misma condición exactamente que ellos. No lo vemos. Entonces, ¿qué viene Jesús? A liberarnos y viene a dar vista a los ciegos. Porque nosotros hemos estado en este pozo de pecado, pero hemos estado ciegos. No nos damos cuenta de que estamos allí y no nos damos cuenta de que todos los demás están en la misma condición que nosotros. Vemos el pecado en los demás y no nos damos cuenta, no vemos que eso es nuestra condición. A poner en libertad a los oprimidos, porque aparte de estar esclavos, estamos oprimidos. Y cuando se dice oprimido, no voy a alargar en esta parte, pero lo voy a mencionar por el estudio que dimos hace dos semanas. Cuando se dice oprimido es porque hay un opresor. O sea, una cosa es estar en una cárcel y otra cosa es estar oprimido. Si estás oprimido es porque hay un opresor. No se está refiriendo a algo, a una cosa, sino a alguien que oprime. Bien. Entonces, a eso es a lo que vino Jesús. A dar libertad a los que estamos presos. A darnos vista para que veamos la realidad y despertemos a la realidad de que estamos en una cárcel y que todos estamos en la misma cárcel. Y a darnos libertad de aquel que nos oprime. A liberarnos de él. Vamos a ver. ¿Puede leer ahí, por favor, Florencia? Juan 8, 31 y 32. Claro, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué los va a hacer libre la verdad? Porque no son libres. Es decir, la verdad sabemos que es Cristo. ¿Por qué conocer a Cristo te va a hacer libre? Porque no eres libre, justamente. Entonces, estos judíos que vienen creyendo en Jesús, a lo que Jesús se refiere, ellos están ciegos. Aparte de que no son libres, también están ciegos. ¿Por qué están ciegos? Porque creen que son libres. Creen que son libres y creen que ven. Y como creen que ven, resulta que no ven, que están ciegos y no se dan cuenta que lo son. Por lo tanto, le dan una respuesta a Jesús, diciendo que ellos son libres, porque de verdad creen que son libres. Entonces vamos a leer aquí en Juan 8, 34 y 37. Bien, vamos. Dice el Evangelio de Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Exacto. Jesús aquí le está dando una respuesta porque no puse el texto completo. Le está respondiendo por lo que le digo. Ellos creen que son libres. Ellos creen que son libres, pero Jesús le está diciendo, no, ustedes no son libres, porque ustedes pecan. Y ustedes pecan es porque son esclavos del pecado.
O sea, todo el que peca, peca es porque es esclavo del pecado. Esa es la razón por la que pecas. Ese es el motivo. El motivo es porque eres esclavo del pecado. Tú no Siempre. puedes salir, tú solo, tú por ti mismo, no vas a salir nunca de ahí. Es por eso que Siempre. pecas. Es por eso que te vuelves a encontrar una y otra vez pecando. Es por eso que hasta ahora, en el caso de ellos que creen que son libres, han sido ciegos. En realidad son esclavos y por eso es que pecan. Entonces Jesús le dice que quién es el que es libre. En este caso se está refiriendo a sí mismo. Yo soy libre y yo soy entonces quien le puedo dar a ustedes la libertad. Es lo que está diciendo Jesús. Solo Jesús nos puede sacar del pozo. Solo Jesús nos puede sacar de la esclavitud, del pecado. Pero yo recalco, porque estas son palabras que se repiten mucho. Esta es una esclavitud literal. No es una esclavitud simbólica, es literal. De verdad, hemos sido esclavizados en este mundo del pecado. De verdad, literalmente no somos capaces de salir de ese pozo. Tiene que venir Cristo desde afuera para poder sacarnos y librar. Librar. Sí. En todo esto, como hemos visto en otros estudios, tiene mucho que ver el cuerpo, porque claro, ya nosotros reconocimos a Jesucristo, ya nosotros nos entregamos a Jesucristo, ya nosotros decidimos poner nuestra vida en manos de Jesucristo, ya nosotros dimos el paso, ya tomamos la decisión, pero ya no pecamos. La realidad es que seguimos pecando. Ya dimos el paso, ya tomamos la decisión, ya fuimos a Cristo, pero todavía no vemos que hayamos dejado de pecar. Resulta que aunque nosotros no hayamos dejado de pecar, en realidad sí somos libres. Ya nosotros somos libres, pero somos libres en lo que nosotros somos. Lo que pasa es que nuestra carne no es libre todavía, no, ni lo va a ser. Esta carne, este cuerpo no es libre. Aunque nosotros ya en Cristo, nuestro espíritu, nuestra alma está salva en el Señor, nuestro cuerpo no es libre. Es la cuestión de la condición. Esto voy a tratar de poner un ejemplo acá. La libertad pareciera que es algo que está afuera. Pareciera que es algo que está en nuestro entorno, o sea, que depende de nuestro entorno. Eso es lo que parece, pero esa no es la realidad. Cuando uno es libre interiormente. O sea, uno es libre de verdad interiormente. Esa es la única manera de ser libre en verdad. Esta libertad en verdad libres de la que habla Jesús es una libertad que solamente existe en el interior y no se ve. No se ve. No se ve, no se palpa. No corresponde a los sentidos. Es una libertad que está allí en nosotros, pero que no se aprecia en las condiciones del exterior. En las condiciones del exterior, nosotros seguimos siendo esclavos de las circunstancias, seguimos siendo esclavos de nuestras necesidades, seguimos siendo esclavos del cuerpo, seguimos siendo esclavos del sistema del mundo, en lo que aparenta afuera. Pero no es en la apariencia que hay que ser esclavo o libre. En eso de afuera siempre vamos a tener una esclavitud, pero nosotros lo que somos en realidad, somos libres en Cristo a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que está afuera. En el estudio pasado veíamos como una figura de meme que yo puse ahí muy divertida, donde se veía a Pablo cantando en la cárcel. Entonces, Pablo y Silas cantando en la cárcel son libres.
Ellos son libres, pero son libres ellos, no sus cuerpos. ¿Se entiende? Sus cuerpos están en la cárcel y sus cuerpos, de hecho, no le permiten a ellos tener plena libertad, porque el mismo cuerpo es como una cárcel también. Pero ellos son libres. Y esa libertad, al fin y al cabo, se refleja en los miembros, pero los miembros no son libres. Cuando digo los miembros, me refiero a las partes del cuerpo, ¿verdad? A los pulmones, a la boca, a las manos. Esa libertad nos deja ver un reflejo porque ellos se están cantando, están alabando y se están gozando. Pero esos miembros con los que ellos están cantando, están gozándose, esos miembros no son libres. Los que son libres son ellos, no sus miembros, sino ellos son libres. Entonces, nosotros tenemos que ser libres del cuerpo para empezar. Y de eso nos libera Jesús. Jesús nos lo dice de muchas maneras. Hace un momentito alguien mencionó sobre la cuestión de los afanes. Cuando Jesús habla de los afanes, de no preocuparse por lo que viene, etcétera, etcétera. Eso es ser libre del cuerpo. Eso es ser libre del cuerpo, porque ya no nuestra libertad, nuestra paz, no depende de los elementos exteriores que siempre van a estar ahí mientras estemos en este mundo. Entonces, es un asunto de ser libre de la cárcel del mundo, pero esa cárcel del mundo termina aquí, en la carne, en el cuerpo, y en sus necesidades, en sus impulsos. Es decir, toda esta parte es el pozo. Vamos a leer lo que dice aquí. Lo voy a leer. Romanos 6, 17 al 29 dice. ¿O lo puede leer Florencia, por favor? Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a servir siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Exacto, se está refiriendo a las partes del cuerpo, ¿cierto? Entonces, así como en el pasado, nuestras partes del cuerpo se prestaron para servir a la inmundicia, a la iniquidad, ahora que nos dice que la presentemos para servir a la justicia. Pero, hay algo con esto del servir. Cuando nosotros utilizamos nuestros miembros, habiendo sido libres del pecado, nosotros, lo que somos, cuando yo digo lo que somos, me refiero, tal vez tú le puedes llamar el alma, el espíritu, el alma, como tú quieras, lo que realmente somos, eso que Cristo rescata de nosotros, lo que Jesucristo vino a salvar de nosotros y a liberar de nosotros, que no es el cuerpo, ¿verdad? Cuando digo esto, estoy diciendo que realmente ¿cómo lo diría? Nuestras acciones que hacemos con el cuerpo, las acciones que hacemos con el cuerpo, nunca son justas y nunca son santas. ¿Qué quiero decir? Aquí dice que si nosotros usamos en el pasado nuestros miembros, nuestros cuerpos, las partes de nuestros cuerpos para hacer inmundicia, ahora la hagamos para justicia. Pero realmente nunca las obras de las manos son justas. Nunca lo son, no lo pueden ser, porque en el escenario donde están imbuidas del asunto del problema del pecado. Pero ¿qué sucede? Es el clásico problema que siempre se discute de la fe y las obras. Nosotros tenemos la fe, es decir, tenemos la fe en Jesucristo, tenemos vamos a decir, la influencia del Espíritu de Dios en nosotros, que nos lleva al bien. Y como nosotros tenemos la fe, luego vienen y se reflejan las obras. Se ven las obras que hacemos con las manos, las obras que hacemos con nuestros miembros, cómo miramos, como dice
qué miramos, qué decimos, qué hacemos, dónde vamos. Eso se refleja en los miembros. Pero, ojo, la fe no se puede ver. La fe no se ve. La fe es invisible. Y no solo la fe, sino que todo lo que da el Espíritu Santo es invisible. Nada de lo que da el Espíritu Santo se ve. Es decir, la misericordia no se ve. El amor no se ve. La fe no se ve. La paciencia tampoco se ve. Yo puedo estar 100% impaciente con alguien y mostrarme en mis miembros fingiendo tener paciencia. Porque, es decir, puedo mostrar, hacer parecer, actuar como que tengo paciencia, pero siendo que realmente no esté yo teniendo esa paciencia, es realmente estando impaciente con el otro. Porque la paciencia no se ve. Yo puedo hacer obras de fe, o que aparentan ser de fe, sin tener ninguna fe. Lo puedo hacer por mentira, lo puedo hacer por engañar, por aparentar. Las obras se ven, pero la fe no. Las obras se ven, pero no la paciencia. Las obras se ven, pero la mansedumbre no se ve. La mansedumbre no se ve. Porque veamos a alguien que parece que tiene mansedumbre, eso no es una prueba de que haya mansedumbre. La mansedumbre no se ve. Ninguno de los dones que da el Espíritu Santo se ven. Ninguno. Y ninguno se refleja en lo físico, de ninguna manera. Nunca. Aunque la cosa que nosotros hagamos en lo físico estén influenciadas por el Espíritu, eso que hacemos en lo físico, eso es algo, el Señor nos dice que es inmundicia. Y posiblemente ahora entendamos por qué es que es inmundicia. Porque es algo que es, figúrense ese pozo en el que yo le digo que estamos. Estamos en ese pozo de pecado. Nuestros cuerpos están en ese pozo de pecado. Pero ese pozo de pecado está lleno completamente de un líquido viscoso. Y ese líquido viscoso es pecado dentro del pozo. Donde quiera que nosotros nos movemos y todo lo que nosotros hacemos ahí, lo estamos haciendo dentro de ese líquido. Y está empapado de eso. Cuando nosotros tratamos de mirar a otra persona, lo miramos a través de ese líquido, porque está ahí en el medio entre nosotros. ¿Se entiende? Por lo tanto, todo lo que hacen nuestros miembros, todo lo que nosotros vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que decimos, todo lo que corresponde a lo físico, a lo que se ve, a lo que se oye, a lo que se siente, a lo que es tangible, son cosas físicas de este mundo. Ninguna de ellas corresponden a las cosas espirituales. Aunque nosotros obremos con las cosas del espíritu, al fin y al cabo, las obras que hacemos, lo que hacemos en lo físico, es inmundicia porque está dentro de ese líquido. Y pongamos que ese líquido es justamente la inmundicia. Sin embargo, nosotros lo que realmente somos, aquello que ha declarado Cristo que nosotros somos, ese hombre, esa mujer santo que hay en ti y en todos, ¿verdad? Lo que han aceptado al Señor Jesucristo, eso no se ve. Las cosas del Espíritu son invisibles, intangibles, inaudibles y no se ven. Justamente, el Espíritu tampoco se ve. Tal vez por eso sus cosas, las cosas que vienen de él, tampoco se ven. Son cosas espirituales. Bien. Entonces aquí nos habla de, en Romanos, aquí el apóstol nos está hablando, en este caso, de los miembros y todo eso. Vamos a seguir con este mismo tema sobre la libertad del cuerpo,
Vamos a leer en Romanos 6, 20 al 23. Lo voy a leer, dice, porque cuando eres esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, es decir, como propósito, cuando dice como fin se refiere a como propósito, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efectivamente, recordamos del estudio que vimos hace 2 semanas que realmente Cristo a nosotros nos ofrece un cuerpo, porque hoy nuestro cuerpo es un cuerpo de pecado. Aunque nosotros ya hemos sido liberados del pecado, aunque nosotros en verdad somos libres, el cuerpo sigue siendo cuerpo de pecado. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con esta cárcel de la que yo estaba hablando? ¿Y cómo es que nosotros podemos ser libres podemos ser libres a pesar de que nuestro cuerpo sigue estando bajo esclavitud? Entonces, si el cuerpo está bajo esclavitud y si los miembros siguen obrando, todo lo que hacen es inmundicia. Todo lo que hacen es inmundicia en sí mismo. A pesar de que venga de la intención, incluso de lo bueno, al final se transforma en inmundicia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser libres estando aquí metidos en esta cárcel, en estas prisiones? Bueno, por eso, porque la libertad es algo que no depende de los miembros. La libertad no depende de lo que está afuera ni de lo que se ve. No es de eso que depende la libertad. Aunque Cristo nos promete darnos un nuevo hogar, una nueva vestimenta, un nuevo cuerpo, libre del pecado, ya nosotros somos libres. O sea, ya nosotros somos libres en Él. ¿Por qué? Le voy a dar un ejemplo. 2 ejemplos. Hay un hombre que ha sido condenado a cadena perpetua en la cárcel. Y ese hombre ha sido condenado a cadena perpetua, pero está en su casa. Va a ser llevado a la cárcel al día siguiente. Ese día en el que ese hombre está en la cárcel es el 24 de diciembre. Y ese hombre, ese 24 de diciembre, por la noche, se sienta a la mesa y está la familia reunida degustando una cena de Nochebuena. Pero al otro día, ¿dónde va a ir? Al otro día a la mañana va a ir a la cárcel. Esto es un hombre natural. No estamos hablando de un hombre espiritual, sino de un hombre natural. Este hombre natural, ¿cómo se sentirá? Está con su familia, pero sabe que mañana va a ir a la cárcel y va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Lo más probable es que este hombre no se sienta libre. No se sienta libre, sino que ya se sienta preso. Y el hombre natural, lo más probable es que ni siquiera va a poder disfrutar bien de aquella compartir con sus familiares, porque lo único que tiene en la mente es que al otro día lo van a encerrar en una cárcel. Al llegar la mañana, al salir el sol, lo van a encerrar en una cárcel y va a estar preso por el resto de su vida en una cárcel, una pequeña celda. Pero hay otro hombre que también es un hombre natural, no hablamos de un hombre espiritual, que está en la cárcel el mismo día que el hombre todavía está en su casa, que el primer hombre todavía está en su casa. Este segundo hombre está en la cárcel un 24 de diciembre. Tiene 20 años en la cárcel. Y sabe que cuando salga el sol, el 25 de diciembre, lo van a liberar. Va a ser libre de su celda. Va a ser libre de las ataduras y va a poder salir a la calle e ir a reunirse con su familia el 25 de diciembre a celebrar la Navidad. Este hombre que está en la cárcel, siendo natural, se siente libre. Ya se siente en libertad.
porque sabe que mañana, al otro día en la mañana, al salir el sol, va a ser liberado. Entonces tenemos un hombre que está en la cárcel, que en su interior ya es libre. Y tenemos otro hombre que está en su casa, que en su interior ya está preso. Ya está en una celda, en su mente ya está en una celda. Uno está preocupado y triste y el otro está contento y alegre y esperanzado porque va a ser libre de la cárcel. Esta es la famosa esperanza de la que tanto nos hablan los apóstoles cuando nos hablan de Jesús, en quien tenemos esta esperanza. A la verdad, ya nosotros en nuestro corazón somos libres porque hemos sido liberados, tenemos esa certeza. Y somos libres y estamos contentos y estamos felices, porque aparte de que ya, de que es así, sabemos que también vamos a ser sacados de las prisiones y puestos también en lo físico, en los miembros, en libertad, en el día postrero. Entonces somos en eso, de esa manera, somos libres. Aunque nuestros miembros sigan aquí, como digo, ¿verdad? Esta lectura no sé si sea necesaria, pero vamos a ver. Yo la voy a leer para ahorrar tiempo. Romanos 7, 4 y 6 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, porque eras de uno, ¿verdad? Y ahora vas a ser de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El fruto que no se ve. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. En nuestros miembros, ¿qué opera? Cosas que llevan a la muerte. Mientras estábamos en la carne, fíjense que él está diciendo mientras estábamos en la carne, pero el que está escribiendo, ya él no se siente que está en la carne. A pesar de que todavía en la práctica está en esa prisión de la carne, pero él dice lo que estábamos, ¿verdad? Ya él se siente libre. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y aquí se está refiriendo también a la ley, a las leyes. Y ojo, cuando habla de la ley, se está refiriendo a lo mismo que significa para nosotros las leyes de nuestras naciones. Ese es un punto que debemos de considerar. Nosotros estamos sujetos a las leyes de nuestras naciones. Tal vez no estemos sujetos a las leyes del Antiguo Testamento, pero sí estamos a las leyes del Congreso de nuestro país. Porque para ellos la ley civil era la ley de la Torá. Esa era la ley de la nación. Esa es la ley de su nación que se están refiriendo. Por lo tanto, nosotros podemos entenderlo como las leyes de nuestra nación. ¿Qué afectan las leyes de nuestras naciones? Afectan a los miembros. El que hace lo malo, se le castiga ¿dónde? En sus miembros. Pero el que es libre, aunque sus miembros no sean libres, él sigue siendo libre. Por eso que vemos a Pablo y a Sila cantando en la celda. Por eso que vemos a Pedro como preso, pero como libre, como esclavo, pero como libre. Porque las leyes del mundo solamente pueden afectar a los miembros, no a lo que realmente nosotros somos. Nosotros seguimos siendo libres, independiente de lo que pase con nuestros miembros, independiente de lo que pase allí afuera. Pero ahora estamos libres de la ley. Se refiere, como decimos, sí, a la ley. Ya terminamos esta parte. ¿Por qué? Porque somos libres también de las leyes, como decía. Vamos a leer esta parte. Gálatas 5, 1 al 6 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No es la libertad que da el mundo. El mundo no puede dar libertad, porque para dar libertad tiene que ser libre. En el mundo no es libre. Entonces, es como que estamos todos en el pozo y yo que estoy en el pozo te voy a hacer a ti libre. Como por ejemplo, yo soy el líder de esta nación y te voy a dar libertad usando los medios de fuerza, la policía,
todo esto, te voy a dar libertad mediante el ejército, mediante las leyes, pero no, todos estamos metidos en el mismo pozo. Yo no te puedo dar libertad aquí, en el pozo. Entonces dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esa es la libertad en la que somos libres, en la que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Esto es Pablo diciendo y exagerando un poco. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Digo que Pablo exagera porque él al final lo aclara. Al final él lo está aclarando. No vale nada ni la circuncisión ni la incircuncisión. O sea, no es cierto esta exageración que él dice que porque cumplas algo de la ley, estás atado a toda la ley. No, no es cierto. Esa es una exageración que él dice para sacarle de la mente al que cree que sí, que puede cumplir algo de la ley y que en tanto por ello cumple la ley. Es para sacarle eso de la mente. Pero en realidad, que nosotros cumplamos algunas leyes o no las cumplamos, que nosotros estemos registrados en el registro civil, que es la circuncisión, o no estemos en el registro civil, que es la incircuncisión, dirán, ¿tú cómo haces que la circuncisión es la circuncisión? Claro, sí, eso es. O sea, la circuncisión es el registro civil. Cuando un niño nace, tú tienes que ir en tu país, no sé cómo sea, pero es más o menos igual que hacen todos, tú tienes que ir y registrar el niño, presentarlo ante la justicia de tu país. La circuncisión es lo mismo. Nace el niño y vas y lo presentas ante la justicia de tu país. A las mujeres no lo presentaban porque a las mujeres no le daban valor en aquel tiempo. Pero sí, no le daban, no la presentaban. Fíjate que la mujer no se registraba. Entonces es lo mismo, son las leyes del mundo que siempre han existido. Nosotros van y nos inscriben en el registro civil. Entonces, lo que nosotros llamamos inmigrante ilegal, por ejemplo, no está en nuestro registro civil. Entonces, él es un incircunciso. Ese es un incircunciso. O el extranjero que viene, que tampoco está en nuestro registro civil, es el equivalente a un incircunciso. En nuestra nación, en la nación de cada uno de nosotros, de acuerdo a la mentalidad del judío. Eso es lo que es un incircunciso, uno que no es de mi nación. Eso es. Entonces, realmente eso no importa. Es lo que está diciendo al final. Eso no importa. Lo que importa es la libertad que tenemos en Cristo, porque nuestra identidad es en Él. Nuestra identidad es en Jesucristo. Libres de nosotros mismos. Y por libre de nosotros mismos, libres de nuestro cuerpo, de nuestros impulsos, ¿verdad? Este es el mismo texto. Dice estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bueno, ese yugo de esclavitud nos dice que habla de la ley, ¿verdad? Pero, claro, también está, como dice en otro texto, la ley que opera en nuestros miembros. Hay una ley que opera en nuestros miembros, porque nosotros tenemos la ley que está escrita allí. Pero hay una ley que opera en nuestros miembros, dice Pablo. Y esa ley que opera en nuestros miembros, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a pecar. Entonces, nosotros también tenemos que ser libres de eso. Y a pesar de ello, o sea, es del cuerpo y de los impulsos del cuerpo, y a pesar del cuerpo y de los impulsos del cuerpo, de la carne. Entonces, ahí volvemos a la primera pregunta, que yo creo que ya está respondida. ¿Qué es realmente ser libre? Evidentemente, no podemos ser libres por nosotros mismos, solamente podemos ser libres en Cristo. Tenemos la esperanza en aquel que nos saca de la cárcel, y como sabemos que salimos de la cárcel, ya no dependemos de lo que vemos, ya no dependemos de los miembros, ya no dependemos de las circunstancias, sino que somos libres siempre. Y ser libre
se puede reflejar en lo físico, aunque la parte física no sea libre, se puede reflejar en lo físico cuando nosotros, por ejemplo, comenzamos a hacer cosas como esta, como la que hacen los hermanos en esa ocasión cuando cantaban. Cuando nosotros comenzamos a hacer cosas como esta, que cuando nos vituperan, nos alegramos y bendecimos a los que nos maldicen. Cuando nosotros vamos adquiriendo esa capacidad es porque el espíritu está venciendo a lo terrenal, a la carne. Y nuestra libertad está comenzando a reflejarse. Cuando nosotros bendecimos a los que nos calumnian, cuando nosotros vamos a favor de los que están en nuestra contra, cuando nosotros damos libertad a los que nos apresan, es decir, cuando nosotros comenzamos a operar según Cristo. Recordando siempre que no es lo que se ve, ¿verdad? Siempre tengo que recordar esa parte, pero eso se refleja. ¿Quién no lo sabemos? Nosotros lo podemos saber, lo sabe Dios y sabe aquel a quien Dios se lo refleje, a quien Dios se lo revele. ¿Por qué? Porque no se trata de apariencias, no se trata de apariencias. Siempre se enseña como que muestra los frutos por la fe. No, los frutos no se ven, como explicamos hace un momentito. Entonces yo creo que ya ahí está más que bien. Creo que ahí está más que bien. Vamos a terminar con esta parte. Florencia, por favor, si puede leer esta parte, Filipenses 4, 11 al 13. Sí, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. No depende de las circunstancias, es lo que quiere decir. Bien, vamos a orar para terminar. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos compartir este mensaje. Espero, Señor, que como siempre, de ti obtengamos el provecho necesario, que esto nos sirva, todo lo que sea bueno, todo lo que sea justamente de provecho, lo podamos tener. Y lo que no, Señor, enséñanos también a hacerlo a un lado y a pasarlo por alto. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.